Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier parte a donde podamos estar llegando. Hoy me complace mucho en este nuevo programa de Prevenir TV tener con nosotros pues a un hombre, a un médico oftalmólogo exitoso, cuidadoso, que yo le podría decir muy dedicado a su profesión. Y pues voy a permitirme presentar al doctor Samuel Altamirano Vallejo. Samuel, ¿cómo te va? Muchas gracias, doctor. Buenos días, tardes, noches a todos. No hace falta esa introducción porque no es merecida, pero aquí a sus órdenes. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu historia? Porque a mí me llama mucho la atención, te lo voy a comentar, porque yo conozco muy bien a tu papá, me considero amigo de tu padre, que lleva el nombre que tú llevas. Así es. Pero él no tiene nada que ver con la oftalmología. Sí, y siempre me llamó la atención por qué había sido eso, porque él es un gran médico. ¿Verdad? Efectivamente, un parteaguas de la medicina institucional aquí en Jalisco y específicamente en Guadalajara. Pues sí, doctor, nosotros una vez decididos a cursar medicina, que ya sabes son 6 años, en nuestra gloriosa Universidad de Guadalajara, benemérita. Ahora ya benemérita. Afortunadamente, y para distinción de todos nosotros. Pues nunca me gustaron a mí la gastro u otras especialidades como pudiera ser la de mi padre, la cirugía general. Me parecía demasiada sangre, demasiada, ¿verdad? Demasiados gases, demasiada tripa. Entonces, fíjate que desde niño, aún antes de entrar a medicina, me escapaba con el doctor Corona, amigo también de mi padre. El doctor Corona estaba a un consultorio al lado y siempre me gustó más lo microscópico, los aditamentos, la microscopía, lo pequeño. Entonces yo entré ya a medicina con esa idea y fue durante el internado pues que me dieron oportunidad en Ocotlán, ¿verdad?, de participar como ayudante en algunas cirugías oftálmicas y quedé fascinado. Realmente dije, pues esto es lo mío, esto es lo que quisiera dedicarme el resto de la vida, y así fue. Pude pasar el examen nacional de selección nacional para poder cursar una especialidad aquí en Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 3 años de oftalmología, es de las especialidades cortas que quedan, fíjate, porque la mayoría son de 4, 5, hasta 6 o 7 años. Sí, todo depende, y a veces tienes que seguirle con más tiempo. Efectivamente, ¿verdad? Entonces acá pues me gustó también porque era muy cortita, muy práctica, y después pude acceder a estar un año en la ciudad de Nueva York, en el Hospital New York Eye and Ear Infirmary, que es de los 10 más reconocidos a nivel oftalmológico en los Estados Unidos. Un profesor que había venido aquí a cursos previamente me fue presentado y pues me facilitó la ida para allá. Ah, qué bueno. A hacer todo lo de facoemulsificación, que aquí estaba en pañales en ese entonces, la cirugía actual de catarata. Y todavía después de eso, pues mediante la Alianza Francesa aquí, pude acceder también a otro maestro en la ciudad de Burdeos, en Francia, que siempre me encantó ese país, es mi país insignia, ¿verdad? Y aparte de México, por supuesto, y pues estuve un año también haciendo manejo de tejidos oculares y banco de ojos, órganos y tejidos oculares. Eso también tiene que ver con el trasplante de los ojos. Absolutamente. La Universidad Víctor Segalén tiene un hospital allá, el Centro Jean Abadie, perteneciente a la Universidad. Burdeos 2 es el área de medicina y ciencias humanas. Y tienen excelente banco de ojos y se practica la cirugía de queratoplastia penetrante, que es el trasplante de córnea que conocemos. ¿Tú haces eso? Sí, pues es mi cirugía favorita, de hecho. ¿Y eso lo haces también a nivel privado? A nivel particular también, pero se facilita más a nivel institucional, porque hay, al ser federal, todo, la lista de espera y todo, hay más movimiento a nivel institucional que por fuera, pero también en ambas partes. Sí. No es el tema, pero lo voy a tocar porque lo hablaste en este momento. Pero el procedimiento del trasplante, porque tiene que tener, es un trasplante, la córnea es de cadáver. Así es, o sea, es de donación cadavérica. Sí, ¿verdad? Efectivamente, doctor, al revés de un trasplante renal, por ejemplo, que puede ser de donador vivo a vivo. Sí. Acá forzosamente tiene que ser de cadáver, puesto que un individuo sin una córnea, pues prácticamente es un ojo, efectivamente, que no es viable, ¿verdad? Entonces, pues no, se dará el caso, pero no, pues no. Antes de tocar este punto, simplemente por pura curiosidad,
¿cuánto tiempo dura una córnea sin ser trasplantada? Fíjate, doctor, muy interesante tu observación, puesto que antes teníamos 3 días nada más para poder colocar el injerto de la córnea, ¿verdad? O aquel tejido. Se usaban unas cámaras húmedas, que era un frasquito con antibiótico, etcétera, algo muy rudimentario. Y a partir de hace unos 15 años más o menos, 20 quizá, ya tenemos un medio de conservación que trae geles, antibióticos, preservativos, etcétera, y pues estos preservantes nos permiten guardar la córnea hasta 15 días, doctor. Eso sí. Entonces ahora pues se facilita mucho el manejo de los tejidos con esto. ¿Y tiene que estar en cadena de frío? Tiene que estar en frío, así Sí, es, efectivamente, y la sacamos unos 30 minutos antes del procedimiento para que esté a temperatura ambiente y sea pues más factible colocarla. El proceso de la cadena de frío en medicina es una cosa extraordinaria. Algún día platicaremos. Que tú lo manejas muy bien, es tu área. Algún día platicaremos de eso. Es. Entonces ya estuviste en Nueva York y después estuviste en Francia. Así es, doctor. Y después te regresas a pues abrir un espacio nuevo, ¿verdad? Con cosas nuevas. Efectivamente, ya en la institución llevamos, pues vamos para 26 años. Ah, caray. Ahí, ¿verdad? 15 años específicamente en el centro médico. Y pues inclusive llegaron a darme un premio, digo, la cantidad monetaria pues fue poca, ¿no? Pero lo simbólico por haber pasado a 100 trasplantes de córnea es tu servidor, ¿verdad? ¿Y eso en cuándo fue eso? Pues hace unos 8 años más o menos, ¿no? No, pues muchas se han seguido felicidades. haciendo. Quiere decir que ¿cuántas llevarás en el momento? Pues ya después de las 100 ya dejé de contarlas, ya me pareció mucha vanidad. Pero pues Exacto. debe de, pues, pero sería muy interesante. Sí, ojalá hubiera más. Sí, pues yo creo que sí. A ver, Samuel, yo quisiera, ahora nos tienes aquí en esta mesa, nos pones esto. ¿Por qué no nos platicas? Sí, doctor. Bueno, sí, nos puedes ir llevando por este camino. Por supuesto, mira. En la oftalmología pues hay abundancia de temas, como tú lo sabes, como en toda la medicina es inagotable, porque siempre están saliendo nuevos temas, la ciencia siempre está avanzando, entonces pues nos da de qué hablar siempre. Para ser breves y concisos, seleccioné un tema que me parece muy práctico, que ya nos lo han pedido, ¿verdad? La misma demanda o inquietud de la gente, te ha parecido bien el tema, es automedicación en oftalmología. Sí, que ese es un verdadero problema como cualquier otro, pero yo creo que en oftalmología es todavía más delicado. Sí, y vamos a tratar de convencernos por qué enseguida. Adelante. Sí, mira, doctor, pues antes de comenzar, pues recordar que nuestra estructura ocular, nuestro ojo, ¿verdad? Nuestros ambos ojos, pues es una víscera, es una cavidad, ¿verdad? Hueca, que está rellena en su porción anterior de humor acuoso, es un líquido parecido al líquido cefalorraquídeo, de mucha transparencia, y toda la cámara posterior, esta cavidad, la mayor parte del ojo, es humor vítreo, que es un gel, es una gelatina, doctor. Sí. También tenemos los músculos extraoculares y pues órganos dentro de la órbita, como es la grasa orbitaria, que nos permiten que el ojo no sufra golpes directamente cuando hay algún balonazo, algún golpe directo, etcétera. Es como una coraza. Es como una coraza. ¿verdad? Y la esclera es la parte más dura, está blanca. Sí. Después tenemos el nervio óptico, que es lo que comunica nuestro globo ocular, o el tomate del ojo, como llama la gente por acá, con el cerebro y el resto de estructuras intracraneales. ¿Hasta dónde va el nervio? Fíjate que después de pasar por el quiasma óptico, que está por ahí la hipófisis, que tú sí. también has tratado quizá el tema por allí, después se hacen unas radiaciones ópticas y termina en la corteza occipital, justo acá atrás, arriba de la nuca. Ahí es donde se procesan las imágenes, doctor, donde se guarda, donde tenemos nuestra memoria visual, etcétera. Y fíjate qué interesante. Entonces, eso. pues es un viaje muy largo de la luz desde aquí hasta prácticamente el otro lado del cráneo. Sí. Y bueno, adentro de nuestro ojo tenemos el cristalino, que es cuando se opacifica, son las famosas cataratas, ¿verdad? Tenemos esta estructura que a mí me encanta, que es la córnea, ¿verdad? O sea, esto es lo que se hace en trasplantes, sí. Mucha gente piensa que se trasplanta todo el globo ocular. Desgraciadamente todavía no es posible, no. Ojalá algún día, ¿verdad? Sí. O el nervio óptico. Ahorita nada más la córnea. Parte de esto es lo que se retira y es lo que se pone nuevo. Así es, ¿verdad? ¿Cuál es dentro de este proceso, hablando de
un poquito de la anatomía ocular que estás mencionando. El trasplante es de la córnea. Así es. En la parte interna es donde se produce el humor acuoso, sí, así es, en los cuerpos ciliares, que son unas estructuras aquí detrás del iris, sí, donde están produciendo esa agua que es el humor acuoso, sí, y que lava nuestro ojo por dentro, ¿verdad? Sí, y cuando la gente menciona, porque como estamos llegando a muchos lados y la gente no necesariamente es médico, donde la gente dice que se forman las carnosidades. Ah, mira, es aquí por fuera, al lado de la córnea, es como un pellejito o un callo, ¿verdad? Por eso le llaman carnosidad, o uña en Centroamérica, me ha tocado estar en República Dominicana. Pero es en esta parte de aquí. Efectivamente, aquí junto o acá estaría, ¿verdad? Eso sí. Y eso es lo que se hace la disección y se quita. Efectivamente, terigión le llamamos, o sí, terigion, le dicen, por ejemplo, en sí, Colombia, sí, doctor, terigion, sí, en Sudamérica. Sí, el terigio, sí. Bueno, es humor acuoso, te puedo adelantar que es cuando sube, cuando hay mucha producción del mismo o no suficiente absorción, se produce el famoso glaucoma, que ya será otro tema a tratar. Eso seguramente lo trataremos en otro día. Fíjate que ayer sale una noticia en la prensa local que menciona que ahora hay más contaminación ambiental. Obviamente el ojo es uno de los órganos que se afecta con más facilidad por la facilidad de estar en contacto con el medio ambiente. Justamente, doctor. Y eso seguramente aumenta mucho también la automedicación. Muy bien, muy buena reflexión para empezar nuestro tema. Sí, porque me parece que si estamos en esas condiciones, pues tú ves a la gente muy frecuentemente con los ojos rojos. Fíjate, es impresionante lo que dices, que ha aumentado esas enfermedades a raíz de la contaminación, la radiación, los empleos, ahora empleos de noche, la iluminación, en fin. Y justamente para iniciar nuestro tema, pues tenemos que esa famosa conjuntiva es lo que recubre esta parte blanca en su porción anterior. Es una tela transparente, doctor, que es una mucosa similar a la que tenemos dentro de la boca. Precisamente la enfermedad pues más común a nivel ocular pues son las conjuntivitis, ¿verdad? Es de los motivos más demandados en la consulta privada para asistencia, ¿verdad? Y pues esa conjuntivitis puede ser de varios orígenes, alérgico, como el que estamos mencionando, o infeccioso también, gente que se talla sus ojos, que está en algún empleo de riesgo de trabajo con mucho polvo, ¿verdad? Muchos aditamentos, gases, vapores, en fin. Hay conjuntivitis también por virus, por hongos, ¿verdad? Traumáticas, químicas, ¿verdad? El sol, el calor, todo eso nos puede afectar. Y justamente pues la gente, uno de los principales síntomas es tener el ojo rojo, doctor, ¿verdad? Fíjate que qué interesante lo que estás diciendo. Yo quiero agregar un punto. Por supuesto. Ya que las conjuntivitis en pediatría, por ejemplo, generalmente son causa de que los niños que van a guardería sean rechazados, porque la conjuntivitis como tal es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Tal cual indicas, doctor, efectivamente, es una indicación de estar en casa mejor, ¿verdad? Incluso no acudir a la guardería, porque son muy contagiosas, sobre todo pues las conjuntivitis infecciosas que ya mencionamos, la fúngica o por hongos, la viral o la bacteriana, doctor, que es la más frecuente. Sí, y en estos casos, obviamente lo ideal sería que la gente consultara un profesional, un especialista en ojos, oftalmólogos. Muchos médicos, y en estos me encuentro yo, con alguna frecuencia recetamos algunas gotas oftálmicas. Así también, es, doctor. Y eso tampoco es muy ahí está nuestro tema, no es lo más correcto. Sí. Se puede ayudar, fíjate que en las clases de oftalmología siempre les digo a los estudiantes de medicina que pues uno como médico está capacitado para recetar pues algún ungüento, algún colirio, enténdase como colirio, no una marca, eso hay que aclararlo muy bien, sino cualquier producto oftalmológico, ¿verdad? En gotas, eso se le llama colirio. Porque la gente le preguntas, ¿qué te estás poniendo? Colirio, bueno, eso es cualquier tipo de gotas, pero pues ya hay uno que se llama efectivamente partiendo desde ahí, ¿verdad? Y también tenemos presentaciones, por ejemplo, en ungüentos, como ves aquí algunos. Pues sí podemos recetarlos, es lo correcto, pero todavía más correcto es que sea el oftalmólogo quien prescriba
aquello que se considere mediante conocimientos, el método científico, todo lo que tú ya conoces y has señalado, estoy seguro en pláticas previas, pues darle al paciente lo más acertado, ¿verdad? Sí, hay una frase que dice que médico que no ve y toca, médico que se equivoca. Y en esto, yo creo que en oftalmología, ¿qué puede suceder cuando en forma de automedicación te pones un medicamento, digamos que no es el correcto? Vamos a suponer un medicamento, si tú tienes una conjuntivitis, pues se antoja poner un corticoide, por ejemplo. Sí, muy bien, y tiene su fundamento. Sí. El corticoide es de los medicamentos más usados, sí, tanto por ustedes como nosotros como oftalmólogos, y es de los que mejor curan. Sí. Pero, ojo, muy bueno tu punto, muy buen señalamiento en cuanto a que no es lo ideal que nosotros empezáramos nosotros mismos con medicamento. Fíjate, desde este punto, el corticoide, por ejemplo, nos puede causar elevación de la presión intraocular, doctor. Se produce más aumento de producción del humor acuoso ahí, en sí, medio del ojo, y puede desembocar en un glaucoma, o sea, una enfermedad que te va a robar vista y ya no es recuperable esa vista por el glaucoma, y digamos, por automedicarse. Digamos, lo ideal es nunca hacerlo, pero vamos a suponer que de acuerdo a nuestras estructuras, digamos, de conductas que tenemos, ¿cuánto tiempo es el que se debe de poner un medicamento? Muy bien, yo pienso que dependiendo muy bien, claro, de cada persona. Se vale, pues ser precavidos unos 3 a 7 días, doctor. Sí. Y ya nosotros, si dejamos un medicamento con mucha seguridad, 2 a 3 semanas, por ejemplo. También es interesante señalar que el corticoide pues no es malo en sí, o sea, hay que darle su tiempo, su margen. Tiene un margen de seguridad de 1 mes, por ejemplo, lo puedes dejar y no te causa un glaucoma, ¿verdad? Sí. Ya si te lo pones 6 meses o 1 año, como es tan buen medicamento para quitar lo rojo del ojo, lo inflamado, pues la gente dice, me lo voy a poner diario, ¿verdad? Se le hace fácil, y ahí sí puedes embocar en un glaucoma o en una catarata secundaria esteroide, doctor. Fíjate que yo creo que hay un factor primario como error, y que ojalá algún día veamos en nuestro país algunos cambios en eso, que es también la libre venta. Pues, como hay una libre venta de los medicamentos y se vende hasta en la televisión, porque esa es una situación que complica mucho el proceso. Y entonces pues eso es muy fácil que la gente lo compre porque tiene el mercado abierto para hacerlo. Así es, muy bien puntualizado, doctor. Fíjate que desconozco por qué razón las instituciones pues de salud, las personas encargadas de regular esto, lo han hecho ya para recetas vía oral o vía sistémica, ¿verdad?, intravenosa, pero no a nivel oftálmico. Desconozco, fíjate, doctor, quizá en otorrino también hay el problema que para algún antibiótico no se necesita receta con nosotros. Y son antibióticos. Y son antibióticos serios, fuertes, sí, delicados, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una propuesta muy interesante porque debe de instaurarse, porque efectivamente viene a ser así como se reguló para el médico general o el médico internista o el pediatra en sus casos, de que se necesita la receta para surtir un antibiótico o algún otro tipo de medicamento, aquí también un llamado a las autoridades, ¿verdad?, que se ha estado pasando quizá esto, omitir, y pues ya tener regulado que también lo oftálmico, aunque sean gotas, ¿verdad?, no son inocentes, tienen sus efectos secundarios y deben de ser reguladas bajo receta médica también. Yo creo que es una tarea que te queda el participar con el colegio, pues sí, con el colegio para hacer este tipo de promoción, sí. Porque no hay mejor cosa que lo bien hecho, y eso sucede en cualquiera de los... Y lo bien recetado, doctor. Así es. Quiero platicarte también, antes de que continuemos, que efectivamente, como es tan fácil comprar unas gotas y ponérselas, eso da lugar a muchos equívocos, doctor. Sí. Me explico. Gente, por ejemplo, que agarra un frasco de gotas y se la pone, y ándale que resulta que era algún veneno, algún pegamento, gotas para los callos de los pies, y no te imaginas con qué frecuencia llega la gente, como son... todo es colirio, todo parece gotas, ¿verdad? Pues se la pone, y ahí están las emergencias de conjuntivitis químicas, que pueden causar hasta cicatrices en los ojos y acabar en un trasplante de córnea, justamente. Sí, no, y en una ceguera que puede efectivamente suceder, y puede ser irreversible en algún momento. No, por ejemplo, los químicos como son los pegamentos, eso es una cosa
Delicadísima, esa es una cosa muy grave. Así es, hasta filas a veces de Sí. gente. Y, pues doctor, agarré el frasco, ¿verdad? Y pues sonaba ahí a gotas, pues me las puse. Fíjate con qué facilidad. ¿Con qué frecuencia ves eso? Mucho, bastante, doctor, sobre todo niños. El niño pues ve que el papá se pone sus gotas, que la abuelita se pone sus gotas, pues agarra el frasco y se lo pone. Y a veces, te digo, pueden ser componentes químicos que te irritan y pueden dejar alguna secuela, efectivamente. Fíjate nomás qué cosa tan delicada y tan seria es esto. Sí. Así es. Entonces, seguimos con esto de los... También, pues doctor, tenemos presentaciones en ungüentos, no todo lo nuestro es colirio. Los ungüentos, como ves algunos aquí, son para ponerse adentro del ojo, porque la gente insiste en ponerlos por encima, por afuera. Está bien, pues no pasa nada malo, pero son para adentro del ojo, para el fondo de saco, ahí, ese saquito que se forma al estirar el párpado, ahí va colocado el ungüento, no por fuera. Es un error también que a veces se nos puede pasar explicarle al paciente. Y yo creo que nos puedes explicar también, dada tu experiencia, porque el saco lagrimal, donde se produce la lágrima, está en esta parte. Justamente, así es. Y entonces se va por un conducto. Conducto lagrimal. El conducto lagrimal, y luego aparece y ese es donde... Por eso nos saben las gotas a veces. Así es. Las probamos, saben amargas, ¿verdad? Generalmente. Porque se va por ahí. Sí, eso es un buen sistema lagrimal. Sí, así debe ser. Cuando se sabe. Exacto, eso está perfecto. Eso es una gente sana. Sí. Entonces, cuando se tapa, por ejemplo, yo recuerdo, cuando yo veía a muchos niños, pues, yo recuerdo que había, pues, conductos lagrimales obstruidos. Tapados. Había que hacer una... Así es. Es como destapar un caño. Doctor. Así es. Porque los niños cuando recién nacen no tienen lágrimas hasta después de 3 o 4 días. Sí. Se llama sondeo de vía lagrimal y son muy frecuentes de hacer. Ya también trataremos el tema donde niños que nacen con su sistema lagrimal colapsado, hay que hacer su masaje. Si ya no funciona y tienen más de un año de edad, se puede hacer el sondeo lagrimal. En fin, y hay cirugías después, ¿verdad? Donde puede entrar incluso el cirujano plástico o el otorrino a ayudarnos a hacer conductos pues extraordinarios para que esa lágrima no esté todo el tiempo ahí encima y se esté absorbiendo de manera correcta. Bueno, entonces nos decías de la automedicación. ¿Eso es lo que ves tú con más frecuencia? Con mucha frecuencia. En los niños, ¿qué tanto impacto tiene la publicidad que se hace de esto? Sí, también, extraordinario punto aquí. Fíjate que se anuncian en estadios, en los partidos de fútbol, como si fueran gaseosas, ¿verdad? Sí. O papitas. Y no debe de ser así. Yo pienso que debería estar más regulado y más controlado eso, porque hay medicamentos que se venden con una facilidad. Mira, por ejemplo, los astringentes oculares. Es un grupo de medicamentos que sirven para quitar lo rojo del ojo. Entonces, eso a todos se nos antoja. Puede ser que la gente ese día tenga una entrevista, o sea, su boda, o simplemente no quiera andar con el ojo rojo, porque es un estigma social, por ejemplo, de drogadicción. Sí. Lo primero que te van a preguntar es, ¿qué te echaste? ¿Qué traes? ¿Qué estás consumiendo? Entonces la gente de inmediato quiere quitarse el ojo rojo. No le importa si ve bien o no, doctor, pero que el ojo esté blanco, ¿verdad? Como los dentistas, el ojo bien blanco es el sano y es un concepto mal entendido, ¿verdad? Entonces, pues la gente en ese afán a veces, los pacientes de tener el ojo lo más blanco posible, que no se note la desvelada, ¿verdad? La trasnochada, la contaminada, en fin. O bueno, la ingesta de alguna droga, ¿por qué no, verdad? Sabrá Dios. Pues consigue fácilmente estas gotas que tal como dices tú deberían estar más reguladas. Entonces se pone pues que la manzanilla, que aquello, que esto, ¿verdad? Gotas incluso de populares, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Que el yemo, aquello, cosas de muy fácil acceso. Y después se la están poniendo durante meses o años, doctor, y al rato hay resequedad ocular, hay una alergia ocular, hay que desintoxicar ese ojo, fíjate nada más en lo que se puede caer. Y es más frecuente de lo que creemos. Yo te voy a preguntar, ahorita como vas hablando se me van ocurriendo cosas, pero yo recuerdo que la gente decía que el agua de mar es buenísima para los ojos. Pues no creo, doctor, porque en alguna ocasión que me ha llegado a traer, yo lo he experimentado en propia, ¿verdad? En propio ojo. Persona, sí, y es un ardor terrible por el pH de la salinidad que contiene esa agua, pues no es el adecuado. Yo he oído por ahí que hay pues algunos lavados nasales que pudieran servir. Creo que en otorrino tiene alguna función, pero con nosotros no. Mira, doctor, la gente se pone lima, limón, chile, carne, papa, es impresionante, hasta orina, doctor, así te digo. Y gente que es a veces
profesional o tiene algún estudio, algún grado. Sí, y quién sabe si no sea ni propia, ¿verdad? Posiblemente. Digo, la carne, sí, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Sí, no, qué la cosa lista es tan, interminable. Sí, qué cosa tan terrible. Te sorprenderías de ver lo que sí, nos ha llegado ahí, que se pone la gente. Y el resultado, el ojo es un órgano muy delicado, muy sensible. Es muy delicado, muy sensible, pero también me parece que también tiene ventajas porque se recupera con cierta facilidad. Ah, sí, es muy noble, fíjate, doctor. Sí. Así de delicado que es y de pequeño y de frágil, ¿verdad? Porque, pues, si te fijas, es una estructura que es una continuación del sistema nervioso central, del cerebro, una emanación directa al cerebro, es un tejido de lo más evolucionado que podemos hallar en toda la naturaleza, ¿verdad? En todo sistema de vida en este planeta, pues la visión es un sentido muy perfecto, muy avanzado, ¿verdad? De defensa. Es inconcebible una civilización humana actual como la conocemos sin ese sentido visual, ¿verdad? Dado estos medicamentos, en la vida diaria ha habido unos cambios en la actualidad de conductas, y sobre todo en gente joven, por ejemplo. Gente joven que está en la computadora todo el día y tal vez hasta toda la noche, y muchas veces sin la luz que se agregue, sino solamente la de la pantalla. ¿Esto puede afectar? Absolutamente, doctor. Fíjate, nos llegan las mamás asustadas. Mi hijo ve mucho juegos, ¿no? Videojuegos o trabajos, gente que ahora en sus empleos son 8, 10 o 12 horas continuamente, doctor, diarias en un monitor. Entonces, por supuesto, mira, nadie se queda ciego de eso. También no hay que alertar de esa manera. Pero sí es un ojo que se fatiga más, es un ojo crónico, fatigado, cansado, que se va a irritar, que va a estar rojo con frecuencia, que va a arder, que va a doler, que va a estar incómodo. Entonces, pues debe de ser tratado también. Nosotros tenemos una gama de gotas lubricantes o lágrima artificial, como se le llama, o lágrima sintética, que pueden cubrir esa necesidad muy bien. Hay que acudir al oftalmólogo y se te dará la más adecuada a tu ojo. O sea que estamos hablando que también las conductas de vida, digamos el estilo de vida, ha hecho que esto se comercialice con más facilidad. Así es, doctor. Y diste en el clavo en ese punto de que, pues, fíjate, disminuye nuestra frecuencia de parpadeo al estar nosotros delante de un monitor. Y no tiene que ser precisamente una computadora, simplemente una tableta, ¿verdad? O un celular, que ahora son gigantescos, sí. ¿Verdad? Mientras la pantalla sea más grande y más brillante, se vende más y la gente más fascinada, ¿verdad? Pero el ojo se cansa más también. Entonces, pues toda esa gente tarde o temprano tendrá alguna repercusión ocular, no grave, ya lo hemos señalado, no hay que alarmarse, porque pues todo el mundo ahora estamos delante de un monitor, sí, con nosotros mismos, ¿verdad? Pero pues sí, mesurar las horas, guardar un poquito las horas de que uno está delante de ello, y cada media hora, cada hora darse un descanso, salir, ver a través de una ventana o un pasillo el punto más lejano que puedan ver nuestro ojo. En fin, hay ciertos descansos oculares y alguna gotita lubricante. Esto desde el punto de vista epidemiológico, esta misma situación de compra, de automedicación y de todo, de utilización de programas o aparatos de este tipo, ¿ha aumentado la consulta en la gente joven? Pues sí, doctor, sí, muchísimo. En niños y en jóvenes, a un nivel, mira, no hay que usar la palabra alarmante, pero sí considerable, ¿verdad? O sea, de hace 15 años que tú entraste, hace 15 o 16 años que entraste a trabajar en la institución, a la fecha, ¿cómo qué diferencia de esas consultas hay? Uy, doctor, te puedo decir que un 50% o más, si no es que el 100%. Antes, recuerda, pues yo también me acuerdo por los primeros videojuegos que te estabas una hora jugando, una cosa así. Ahora los chamaquitos están fácilmente 5 o 6 horas hasta que aquel aparato ya está tronando de caliente, sí, ¿verdad? Sí. Es impresionante. Y antes el empleo de una computadora pues era media hora, 15 minutos, una hora máximo, ya era mucho. Y ahora son jornadas de 8, 10 o 12 horas, como te indicaba. A veces hasta más tiempo. Toda tu vida, doctor, 30 años de lo laboral, y todavía llegan a su casa y a jugar o a comunicarse ahí. O sea, es una vida cibernética, ¿no? Una cibervida, una vida virtual, le llamo yo, si así me lo permites. Ya no tienes un momento realmente para ti, estás ya conectado con otras cosas. El otro día estaba yo en una reunión con un
personaje interesante, un hombre importante dentro de lo que es la vida de comercial. Y estaba yo platicando con él y me empezó a timbrar el celular y lo que hice fue apagar el aparato. De plano. O sea, no puedes estar con dos cosas al mismo tiempo, aunque los muchachos dicen que sí. No, pero muy bien señalado, sí, porque sí ahora mira, me han comentado agentes viales, por ejemplo, que me han tocado de pacientes, el incremento, ahí sí, alarmante con esa palabra, en todo su contexto, de gente que va, que choca, que estrella su auto, que se despedaza, y le digo, señor, ¿qué iba haciendo? Es que voy chateando, o texteando, o whatsappeando, fíjate, doctor. O sea, en vez de ir, a mí me enseñó mi padre, con las dos manos y los dos pies y el 100% del cerebro enfrente, conduciendo tu vehículo, o aún valles de peatón. No, ahora puedes ver peatones que se caen en un agujero porque primero es textear o contestar aquel mensaje, porque la gente dice que hasta se ofende si no le contestas. Es impresionante eso. Sí, ya nos vivimos con una dependencia muy grande para eso. Brutal. Y eso está teniendo una afectación también para absolutamente, los ojos, ya lo había dicho Albert Einstein. Sí. Había alertado, el día que la gente prefiere un aparato que la propia convivencia con la gente, ese día estamos perdiendo el rumbo. Sí, y a mí me llama mucho la atención que en la actualidad, pues en la casa misma de uno utiliza estos aparatos con muchísima frecuencia. Y llama la atención porque a mí sí nos hemos reído en algunas ocasiones que vamos a algún restaurante o algún lugar y ves tú a una pareja y los dos, cada uno está con su aparato y absolutamente. Y ahí le llevó una flor, pero es impresionante, impresionante. Sí, entonces a mí me ha tocado llama también la ver atención. eso, o gente que va de viaje y prefiere estar grabando todo que viéndolo por sí mismo. Sí. ¿Verdad? Impresionante. Ahorita comentaste tú algo que hace muchos años el doctor Stapleton, un hombre muy singular australiano que vino aquí a México al Congreso de las Naciones Latinas, que fue más o menos en el 68 o 67. Él me invitaba a que yo pudiera ir a Australia. Al final de cuentas no fui por otro tipo de circunstancias, pero ya que tuve la oportunidad yo de irme... ¿Austria o Australia? No, Australia. Ya después que tuve la oportunidad de irme a trabajar a Colombia, el doctor, ahora me recuerdo el nombre de un gran médico, Plata Rueda, el doctor Plata Rueda, un gran médico pediatra colombiano. Él había estado aquí y me comentaba en una de las ocasiones que tuve oportunidad de platicar con él. Íbamos naciendo en esos años, doctor. Que el doctor Stapleton estuvo por allá y él me comentó algo relacionado con lo que acabas de decir, porque dice que él no traía una cámara, no traía nada, porque él quería disfrutar personalmente, en forma individual, de lo que estaba viendo. Y eso me parece que haciendo una relación pero ahora llama mucho la atención a alguien que haga eso. Bueno, pues es increíble. Hace poco también escuchaba en una entrevista muy bonita con un autor español, un escritor, decía, a mí no me pongan sus máquinas. A mí me ponen mi máquina de escribir. Si no estoy escribiendo nada. Pues sí, ¿no? Pero pues el otro hasta te corrige. No, bueno, impresionante, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema que es sumamente interesante, ¿hasta qué grado la automedicación puede ser perjudicial? Pues sí, doctor. Mira, fuera de esas urgencias que, bueno, pueden ser solucionadas de alguna manera rápida, hasta cierto punto, que te decía, confundir la gota con la gota de los callos, con una gota para el oído, para otros fines, ¿verdad? Para la piel, alguna pomada. Pero esas gotas de los callos son quelantes. Claro, son bravísimas, son bravísimas. Llega la gente con una irritación muy importante. Pero digo, fuera de ello, pues resuelves la urgencia de algún modo, ¿verdad? Claro que hay químicos que pueden hasta derretirte o perforarte el ojo. Tal es el caso de la cal, doctor. Sí. La cal es el componente más perjudicial para las estructuras oculares, al grado de que te puede llegar a perforar una córnea per se. Fíjate, nada sí más. Misma, así es. Fíjate. Entonces, una de las pocas urgencias absolutas oftalmológicas. Una conjuntivitis siempre va a ser una urgencia porque uno está incómodo y verse con el ojo rojo, tal como decíamos, pues es hasta un estigma social, ¿verdad? Pero ya una quemadura por cal puede perforarte el ojo y tener secuelas irreversibles, sobre todo en niños, doctor. Y no te imaginas la cantidad de gente, sobre todo a nivel institucional, ¿verdad?
o empleados de fábricas, doctor, que nos llegan quemados de uno o los dos ojos. Por no utilizar también los, y ya por segunda o tercera vez además. Por no utilizarlos, que eso también muchas es veces una conducta inadecuada. Muy bien, doctor, por no usar la protección adecuada. Sí. ¿Qué pH tiene el ojo? 7.5 promedio, 7.3, ¿verdad? O sea, me llamó la atención por lo que dijiste, pues quiere decir, las gotas más o menos son también ese pH. Más o menos, traen vehículos, algunas, las más finas, pues traen un vehículo muy parecido al pH del ojo, por eso no arden. Hay otras gotas, pues un poquito más modestas, que tienen vehículos un poquito menos finos, ¿verdad? Y son las que arden un poco más. Pero las gotas en sí tienen un pH pues similar, ¿no? Así es, y el vehículo y el conservante también. El cloruro de benzalconio es un agente conservador para los colirios para que nos puedan durar, como ves, pues 2 o 3 años de cuando los adquieres, ¿verdad? ¿Y tienen fecha de prescripción? Todas. También muy importante ver que tu fecha de prescripción no haya sido de hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí. Unas gotas que hayan pasado hace 2 o 3 meses todavía se consideran activas, ya no aptas para su venta al público, pero todavía pueden servir. Pero ya he visto gente que, mire, me estaba poniendo esta y ves fecha de hace 3 o 5 años o 10, bueno, que porque se las ponía el abuelito, pues no, ya. Hay muchas teorías alrededor de esto y sobre todo en la forma como la gente conserva los medicamentos. ¿Qué tantos medicamentos oftalmológicos requieren estar en refrigeración? Sí, muy buen punto, doctor. Fíjate que la mayoría de ellos está hecho para estar así al medio ambiente, pero fíjate, mucho ojo aquí, ¿verdad? Hablando de ojos hoy. ¿Medio ambiente en dónde, doctor? Sí. Los laboratorios europeos, tú los conoces, laboratorios norteamericanos o japoneses, pues su medio ambiente quiere decir 15 grados centígrados o 20 a lo sumo, ya para ellos es mucho calor. Aquí con nosotros, ¿qué estamos hoy? 31 grados centígrados quizá, y es hasta poco comparado a otras regiones del país o de nuestros hermanos sudamericanos, en fin. Entonces, nunca guardar las gotas en el auto, por ejemplo, o en el bolsillo, ¿verdad? Porque esas temperaturas sí pueden un poquito descomponer los medicamentos y hacerlos menos efectivos, doctor. Fíjate que yo sugiero refrigerarlos muchas veces porque son más cómodas las gotas también, doctor. Y en el caso de la inflamación y el enrojecimiento de los ojos, como en las conjuntivitis que hemos mencionado, son 30% más efectivas. Eso está absolutamente demostrado. Fíjate que yo tengo una curiosidad porque sé hasta este momento por estudios que hay internacionales que el 18% de los medicamentos requiere de conservación entre 2 y 8 grados centígrados. Esto por desgracia no se lleva a cabo porque no tenemos esa cultura también, y el hecho de que haya los medicamentos que se metan también a refrigeradores que conservan otro tipo de cosas, pues tampoco es muy conveniente, porque si tú tienes en un refrigerador que tienes vegetales y que tienes otro tipo de productos, imagínate los caldos ahí, entonces todo eso pues habla de algo que puedes tú agregar probablemente tal cual, doctor, a eso. Alguna gente. Entonces pues es muy difícil que alguien tenga un refrigerador especializado o para una zona específica, ¿verdad? De que se respete exclusiva para medicamentos, digo, si es el caso, ¿verdad? No, pues tienen que estar con bolsas probablemente muy bien cerradas para eso. Pero esa es una recomendación interesante. Quiere decir que si una gota, cualquiera de ellas, está en una conservación fresca, digamos, entre 2 y 8 grados centígrados, el resultado del tratamiento seguramente va a ser mejor. Absolutamente, doctor. Fíjate que incluso en estudios recientes y no tan recientes, se ha visto que, por ejemplo, en el transcurso de las cirugías oculares, la solución con la que limpiamos el ojo entre paso y paso debe de ser fría, doctor, porque así hay menos inflamación de la córnea y las estructuras a tocar, a manipular. Y redondeándote el tema, los medicamentos típicos que nosotros debemos de tener refrigerados son los de glaucoma, doctor, algunos en específico, ¿verdad? Sí se recomienda refrigerarlos al máximo. Al máximo me refiero la mayor parte del tiempo. ¿Como qué número de medicamentos oftalmológicos? Pues es lo de glaucoma y no todos de glaucoma. Yo pienso que es un 10%, doctor, más o menos. Un poco menos, quizá un 5%, 7%.
eso desde el punto de vista, digamos, de obligación, pero, de obligación, pero como una recomendación sería que casi que todos estuvieran guardaditos. Pues sí, doctor, sí, por lo menos en un lugar fresco y seco, así aconsejan los laboratorios, mínimo. O sea, no estar arriba de la cocina, no estar en el sol, en el auto, en el bolsillo. No, porque lo que comentaste tú es muy cierto, pues el medio ambiente ¿de dónde? El medio ambiente ¿de dónde? ¿De dónde es como los vinos, doctor, te dicen, pues destaparlo al medio ambiente, sí, que se vengan a los 38 grados, ¿verdad? Sí. Acá de Sonora o de Yucatán, bueno. Habrá que tenerlo en un refrigerador. Sí. Medio ambiente en Francia, pues sí, son 18 grados, doctor, 12. Y depende de la zona. 21 se hace mucho calor. Sí, también es eso. Bueno, pues entonces, este ojo, ya hablamos, ya nos hiciste favor de mencionarnos que los problemas de los ojos han aumentado en niños y en gente joven, en adolescente y gente joven. Significativamente. Porque anteriormente era mucho más frecuente encontrar que después de los 60 años había más problemas. Ahora con el problema también de una endemia de diabetes en el país, también esto ha traído una complicación. Bueno, por supuesto. Hay que considerar que estamos hablando en general de automedicación, ¿verdad?, en problemas frecuentes, pero recuerda que estamos en un país de diabéticos, un mundo de diabéticos, doctor, cercano al 10% ya la incidencia de la diabetes, y prácticamente no hay diabetes que no se salve de tener daño ocular, sobre todo la tipo 1 o insulino dependiente, tú la conoces, o pues más de 10 o 15 años de diabético. Empiezan a aparecer microhemorragias, hemorragias dentro del ojo. Las hemorragias fuera del ojo no son peligrosas como se cree, es al revés, las internas, las que no se ven, esas son las peligrosas. ¿Y esas cómo se sabe? Bueno, si son pequeñas no se sabe, justamente ahí el peligro, no se ve, no se sienten, ¿verdad? Entonces hay que estar asomándonos adentro del ojo por lo menos una vez al año, si no es que cada 6 meses, si ya eres diabético de más de 6, de más de 10 años, de más de 15 años de evolución de tu diagnóstico, pues estar buscando esas hemorragias, doctor, para darle su tratamiento adecuado. En este caso, la panfotocoagulación con láser de argón es el tratamiento que se usa desde hace varios años muy bien para sellar todas aquellas hemorragias y evitar zonas de nuevas hemorragias. Sí, y aquí el asunto es que los medicamentos que se usan para llevar una vida normal con la gente diabética, pues yo no sé si pudieran tener alguna afectación también en eso. Sí, siempre a los pacientes les da miedo, por ejemplo, la insulina. No quiero insulina porque me va a dejar ciego. Y no, nada más lejos de lo contrario. Al contrario, te va a tener tus niveles pues lo más cercano posible a la normalidad y va a evitar que estos daños se presenten en mucha cantidad o más pronto, doctor. Sí. Entonces es al contrario. O sea, aquí nos vas a hacer favor de que aparezca tu nombre y tus teléfonos y dónde poder localizarte, porque seguramente esto va a abrir un espacio nuevo. Pero, ¿con qué frecuencia debe de ir uno a ver al oftalmólogo? Pues mínimo una vez al año, doctor. Sí. Somos como los dentistas, una vez al año para pues asegurarte de hacer algún buen diagnóstico, ver si alguna enfermedad te está iniciando, ¿verdad? Si esa enfermedad es quirúrgica o es de puro tratamiento médico o es nada más de vigilancia a veces, doctor. También no sobremedicar, en ese punto también es interesante. Yo voy a preguntarte porque me salta la idea. También las personas que no son oftalmólogos y que también trabajan en las ópticas. Los optometristas. Los optometristas. ¿Cómo podríamos dividir el trabajo? Sí, muy bien, pues cada quien tiene su espacio. Fíjate que el optometrista es una persona calificada, ¿verdad?, que ha aprendido pues cómo hacer lentes, los materiales, sabe algo de oftalmología porque pues tiene que aprender a identificar problemas, no a solucionarlos, ni a recetar, ni a aconsejar y mucho menos operar, doctor, porque no es un médico. Sí, así es. Pero sí puede dar una orientación general digna, justa a los pacientes. Y ya el oftalmólogo somos los médicos que nos dedicamos a tratar ojos, tanto médicamente como quirúrgicamente. O sea, esa es la diferencia. El objetivo de ir a visitar a una consulta con un oftalmólogo es la salud del ojo y la prevención de cosas posteriores. Así es. Así es, totalmente. Profilaxis ante todo. Sí, y si yo, por ejemplo, que utilizo lentes ya desde hace algunos años, mi pregunta iba, porque ya no hay cirugía que me corrija esto, pero bueno, hay un astigmatismo, ya no es muy difícil. Sí, ¿verdad? Se aconseja esa cirugía de excimer láser, ¿verdad? O LASIK,
o algunas de estas, son aconsejables entre 20 y 40 o 50 no, años. Ya no me tocó. Bueno, sí, ese será otro tema, igual que la diabetes y el ojo. Pero, digamos, ¿qué es lo que tú esperas de una visita con el oftalmólogo al año? Bueno, que te preguntes sobre tus antecedentes oftalmológicos. Es muy importante saber si hay tíos o abuelos o hermanos que son o fueron ciegos, doctor, y saber por qué causas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el glaucoma se hereda, doctor, o hay antecedentes como la catarata o la retinopatía diabética que son de suma trascendencia para nuestro propio cuerpo, nuestra propia economía. Después de ese cuestionario, ¿verdad?, oftalmológico, la revisión pues también incluye preguntar si eres hipertenso o diabético, que son los dos factores que más alteran el ojo, doctor, crónicamente ya. Y también pues se te va a hacer una revisión de tu agudeza visual, ¿verdad? Ver si ocupas o no lentes. Ya si necesitas los lentes, quizás se te manden a hacer ahí o con la optometría, en la óptica, en fin. Y ya después se revisará la parte del segmento anterior ocular, que es la lágrima, fíjate, la película lagrimal o film lagrimal, como se llama en Argentina, la córnea, tus párpados, también los anexos oculares son importantes, por supuesto, la vía lagrimal, la función de motilidad ocular o movilidad ocular es muy importante, y bueno, ya después estructuras ya íntimas del ojo, como es el iris, el cristalino, ¿verdad? Hay que hacer una revisión del ángulo, ¿verdad? Muy importante. Gonioscopía le llamamos, y ya después la parte posterior del ojo, el vítreo, la retina, el nervio óptico, ¿verdad?, la papila, en fin. Entonces una revisión completa y exhaustiva para buscar cualquier padecimiento ocular. Lo ideal es que no lo tengas, pero es la forma de detectarlos. Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, me recordé de casos, por ejemplo, de personas que tienen problemas de bocio, y que tienden a tener un exoftalmos. Sí, un exoftalmos, así es, doctor. Y eso seguramente también trae otra patología diferente. La oftalmopatía de Graves. Sí. Y luego otro que es cuando hay una blefaroptosis, cuando se cae el párpado, por razones de lo que sea. Muchas. La cirugía plástica ¿tiene alguna, cuando se hace alguna cosa doctor, de este tipo? Mira, es que se van ocurriendo. Está bien, también es otro tema, pero importante, la tosis o pseudotosis, ¿verdad? O blefarochalasia o blefarocalasis, como se le llama, pues es una entidad que por la edad, por ejemplo, por la gravedad, nos van descendiendo esos párpados, se absorbe la grasa, se atrofia y queda colgante esa piel. Puede ser también pues secundaria una quemadura, por ejemplo, un accidente, una herida mal suturada, congénita, doctor, hay una infinidad, ¿verdad? Quemaduras, en fin. Y pues sí, ahí la opción de una cirugía pues es aconsejable, pudiera ser de mucha utilidad. Y la podemos hacer nosotros, o un subespecialista como es el oculoplástico, doctor, o un cirujano plástico. Pero pues yo aconsejo siempre al oftalmólogo porque somos más suaves en dejar las estructuras oculares. El cirujano plástico generalmente estira mucho y a veces pues el efecto es más artificioso, más artificial. Ay, caray, Samuel, pues yo creo que vas a tener que volver en varios pues programas, doctor, yo muy a gusto. Porque veo que hay infinidad de temas alrededor de esto y que no se han tomado en general, la sociedad no los toma con la debida seriedad que se debe de tomar. Tal cual. Es más, hoy a mí me queda muy claro que es conveniente no manejar arbitrariamente algunos medicamentos para esto. Y ahora, pensando en lo que te estabas diciendo, ahora hay unas gotas que pueden ser tanto para la nariz como para los Así es, sí, no confundirse, muy importante. O sea, hay una serie de cosas muy claras con esto. Pues te agradezco muchísimo, Samuel. Espero que este programa llegue a la educación de las personas, que es lo que estamos buscando. Ojalá. Y que pues tengamos la oportunidad de tenerte de nuevo aquí. De eso se trata, y yo agradecerles a todos ustedes, todo tu equipo que tienes aquí en la producción. Y como final, mira, me ha tocado, se me viene a la mente gente que compra gotas de sol, de luz de sol, de alga marítima, de cineraria, de tepescohuite. Entonces no hagan eso con sus ojos, son sus ojos, por favor. Es una estructura delicada que, si bien pues bien cuidada, nos va a acompañar toda nuestra vida. Entonces no creerle a la comadre ni al vecino en gotas extrañas, y mejor asesorarse para un producto adecuado para sus ojos. Pues te felicito, te agradezco muchísimo. Vamos a dar por terminado este programa tan interesante
y espero que pronto tengamos la oportunidad de volverte a tener aquí. Muchas gracias, doctor. Encantado. Nos veremos.